Bueno, les doy la bienvenida a este ciclo que comienza hoy, que se llama, que en realidad es una pregunta, que es la pregunta por la posibilidad de la convivencia de esos dos significantes que constituyen el título de este ciclo, que es democracia y neoliberalismo. La pregunta por la posibilidad entonces de democracias neoliberales. Em, Digo antes que este ciclo se inscribe en el Centro Ciencia y Pensamiento, que es un centro que surge de la iniciativa conjunta de la Escuela IDAES, de la Escuela de Humanidades y de la Escuela de Ciencia y Tecnología, que no sería posible sin la coordinación ejecutiva de la Dirección Lectura Mundi, y en nombre de Aurea Díaz y Mario Greco agradezco esa coordinación y agradezco también a esas escuelas por llevar a cabo y llevar adelante esta iniciativa que tengo la alegría de compartir con Hernán Borisoni, quienes ya mucho conocen, y que está coordinando un poco el centro. El ciclo de conferencias, cuyo título es la pregunta por las democracias neoliberales y por su posibilidad, surge precisamente del interrogante de esa posibilidad de convivencia o de la compatibilidad de ambos términos. Y hago una breve aclaración para establecer de alguna manera un marco común, un lenguaje compartido o ciertos principios a partir de los cuales vamos a convocar a discutir en este ciclo de intervenciones y de interpretaciones y lecturas críticas. El primero es esclarecer un poco a qué nos referimos cuando hablamos de neoliberalismo, y en ese punto diría que aludimos con ese término no solo a un conjunto de medidas económico-políticas, sino también a cierto etos, quizás en el sentido clásico, a un modo de conducirse en la vida, a una forma entonces de interpretar y justificar las acciones propias, pero también las ajenas, a un tipo de razón, a una forma de racionalidad, como van a decir otros autores, a una cultura, como también pensarán otros, o a una ideología, que creo que es la más próxima a nuestra invitada, que marca las subjetividades contemporáneas y encuentra quizás en la lógica de la competencia, como dirán otros autores, una norma que regula reconocida como aquella que regula las relaciones, los vínculos sociales, y en el principio de la empresa o de la empresarialización de sí, o en el emprendedorismo, como otra figura ideológica posible, un modelo de subjetividad. Por un lado, entonces, eso está mentado bajo el termo, o parte de esto, entendemos por neoliberalismo, y por el otro, democracia, ¿no? Y por democracia, entonces, tampoco pensamos ahora tan solo un modo de organizar los sistemas de partidos, una forma de establecer reglas para la regularidad de elecciones periódicas, o un modo simplemente de respeto, que no es menor, pero no es el definitivo, a la libertad de expresión, sino y podría decir de modo fundamental, un orden social y político, una forma de gobierno de todos y para todos, un modo de orden entonces que reclama no solo el reconocimiento de las libertades, sino también la realización de un principio de igualdad, y esta igualdad política al mismo tiempo, diría, no sería posible sin un cultivo de la sociedad, y eso supone en gran medida, creemos, un cultivo de los modos de la justicia social, o de lo que no solo en Argentina, sino en el mundo, digo, se entiende por justicia social. Y creemos que es parte de esto último, parte de esa preservación, de ese cuidado de la sociedad y de ese cuidado de la justicia social, lo que es lesionado en alguna medida por las lógicas del neoliberalismo. Y es esa, ese modo de afectarse, ese modo de afectación de estos términos, lo que nos hacen sospechar de la posibilidad de democracias neoliberales. Al menos entendiendo por democracia esto que de un modo muy esquemático y sintético les quise compartir. Y no podemos decir entonces, en relación así a la Argentina, a nuestro país, que esos términos tienen una mancha de origen, digamos, esa posibilidad de vínculo entre democracia y neoliberalismo, nace ya trunco
porque el neoliberalismo, o lo que nosotros, y lo digo por Gisela, y por muchos de quizás los que están aquí presentes, eso que entendemos, digo, por neoliberalismo, tiene un origen violento en América Latina y nace interrumpiendo justamente las formas de la democracia en sus múltiples sentidos. Podríamos decir que ese momento originario del neoliberalismo en América Latina, y puntualmente en Argentina, se sitúa en el 76. Y luego tiene unos derroteros y posibilidades múltiples de historización, que son las que aquí, en alguna medida, invitamos, o sobre las que aquí invitaremos a reflexionar. En este primer episodio tenemos a Gisela Catanzaro. Gisela Catanzaro, me da mucha alegría que estés inaugurando este ciclo, porque es una persona con la que me une una afinidad no solo intelectual, sino afectiva. La conozco hace muchos años, viene trabajando sobre problemas vinculados al capitalismo, la ideología, las formas de la ideología hace muchos años. Debo decir también que me formé con ella, que comparto espacios de discusión. Gisela es socióloga, doctora en ciencias sociales, docente de grado y posgrado de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET y autora de múltiples artículos y de libros, entre ellos uno que acaba de salir, que ahí le vamos a poner el link para que puedan meterse y ver el prólogo, el índice y comprarlo también, que se llama Espectrologías de la Derecha, y voy a leer el título completo, que lo tengo aquí, que salió por 40 Ríos. Ay, me lo estuve leyendo, entonces lo tengo abierto, perdón, pero soy mala para los nombres y lo quiero leer completo. Se llama Espectrología de la Derecha, hacia una crítica de la ideología neoliberal en el capitalismo tardío. No nos va a hablar hoy de este libro, seguramente le haremos algunas preguntas en relación a él, sino de la ponencia que tiene por título, y ahora voy a tener que buscar el flyer, perdón, o léelo Gise, o léelo Germán, educados, perdón, estas desprolijidades son propias de esta vorágine de actividades de estos últimos tiempos. Mica, Sí. educados, imaginaciones neoliberales de un porvenir apocalíptico. Gracias, Germán. Me olvidé decir que este ciclo, y es un dato no menor y muy importante para mí, está co-coordinado por Germán Galino, que es un doctorando en ciencias sociales, sociólogo, y compañero también de lecturas y aventuras intelectuales en Lectura Mundi. Sin más preámbulo, le paso la palabra a Gisela. La modalidad va a ser, la propuesta en realidad que les hacemos es que Gisela haga una exposición de el tiempo que considere necesario, pongámosle 40, 50 minutos, y luego abramos a una ronda de preguntas y comentarios para, bueno, para generar el intercambio. Gise. Bueno, gracias, Mica. Buenas tardes a todos. Sí, está bueno el error. En realidad se llama Educados, imaginaciones neoliberales de un porvenir apolítico. Pero en realidad, apocalíptico está bien. Ya vamos a ir, después podemos discutir. No me caso con ningún título, están buenos. Son versiones posibles. Bueno, antes de abordar de lleno el tema que propuse para esta conferencia y que inicialmente pensé llamarla la educación como ideología o la educación como discurso del odio encubierto, por eso digo, no me caso con ningún título porque hay varios que pueden ser. Bueno, pero antes de hablar de este tema quería, muy en sintonía con lo que decía Mica, situar brevemente lo que voy a decir en el marco de una serie de preguntas que nos venimos haciendo en varios grupos de investigación con compañeras y compañeros durante los últimos años respecto de las características de la coyuntura ideológica en la que vivimos y el modo en el que sería productivo conceptualizarla, abordarla desde las ciencias sociales. Una de esas preguntas generales, tal vez la más general,
es si los efectos que tiene a nivel subjetivo, cultural, político, el despliegue del capitalismo, bajo sus formas dominantes hoy, es compatible con formas de sociabilidad democráticas, o si por lo que destruye, como diría Wolfgang Streeck, y por lo que produce, como diría Wendy Brown, dispara una serie de fenómenos que deterioran las condiciones de posibilidad de un proceso de democratización de la sociedad. Entre esos fenómenos destructivos productivos, a nivel ideológico, está lo que Brown llama economización del yo, lo que Judith Butler llama reapropiación neoliberal del discurso de la ética o de la moral, y lo que con Frederick Jameson podríamos llamar presentismo, que son todos conceptos muy distintos, pero que convergen, y formulados desde marcos teóricos distintos, pero que convergen en indicar un cierto deterioro en el capitalismo neoliberal contemporáneo de las capacidades críticas de los sujetos respecto de las condiciones en las que viven y de su potencia para imaginar horizontes alternativos y producir alianzas políticas transformadoras, deterioro que paradójicamente se da, coexiste con la celebración ideológica de un término que refería a esa posibilidad de transformación. La idea de autonomía como liberación del hombre frente a las fuerzas trascendentes del destino, no solo de la naturaleza, sino también de la historia. Bueno, las ideologías del mérito y el emprendedorismo, que tienen como su figura central a un individuo autónomo, tienden a aplanar, en efecto, la conflictiva trama de sentidos que habitaba en la idea moderna de autonomía, para identificarla con su definición más conservadora, yo diría. La idea de autosuficiencia de un sujeto que se reconoce como único responsable de su suerte y al cual se le vuelven ininterrogables las condiciones sociales y políticas de su existencia, así como el carácter devenido y no ineluctable de esas condiciones. Ahora bien, hablar de deterioro de la subjetividad autónoma no necesariamente implica, y enfatizaría que no implica, para mí, asumir como propia la idea de una subjetividad arrasada, enteramente constituida por mandatos que no puede comprender y por dispositivos que reproduce maquínicamente, una idea que, a mi entender, constituye más bien el reflejo especular invertido de la figura racionalista de un sujeto que adhiere libremente a valores con los que no sostiene ningún vínculo emocional y que se le ofrecen como una especie de cartilla de posibilidades entre las cuales puede elegir de acuerdo a su interés o su convicción. En verdad, para mí, pero creo que para muchos de los grupos en los que trabajamos colectivamente, los individuos interpelados socialmente lidian cada vez con los valores sociales dominantes puestos en escena en cada interpelación y elaboran soluciones de compromiso en las que esos mandatos se traducen más o menos imperfectamente, mochamente, mal. Ahora bien, lidian de un modo que no siempre es del todo consciente para ellos mismos, ni, como nos enseñó Freud, es tampoco racional necesariamente desde el punto de vista de la satisfacción del principio del placer. Voy a volver sobre esto. Pero en un plano teórico general, entonces, diría que en los trabajos colectivos que venimos realizando desde hace años, la apuesta por el concepto de ideología, que alude a un sujeto desgarrado, dividido internamente, que no sabe todo lo que quiere, ni constituye tampoco un puro efecto de dispositivos trascendentes, esa apuesta, digo, por el concepto de ideología, representa un intento de abordar ciertos problemas de la contemporaneidad, como el de la relación entre capitalismo y democracia, intentando evitar los sesgos simétricos
del racionalismo y del constructivismo radical. Pero fue un intento de abordar esos temas de la contemporaneidad, no en general, como si existieran temas en general, sino a propósito de una necesidad concreta y situada. La necesidad de explicar ciertos fenómenos de autoritarismo político, como golpes de Estado más o menos blandos, expresiones de racismo, xenofobia y emergencias de discursos de odio, que, aunque no eran exclusivos de la región, estaban teniendo creciente visibilidad en Latinoamérica, sobre todo a partir de la segunda década de este siglo. La pregunta por la compatibilidad entre neoliberalismo y democracia se situaba entonces como lectura de una geografía y una historia particulares a partir del caso argentino, en el cual, entre otras cosas, como ya dijo Mica, la genealogía de la asociación entre neoliberalismo y autoritarismo debe ser rastreada hasta las dictaduras cívico-militares de la década del 70, lo cual le quita a la idea de un nuevo neoliberalismo autoritario el aura de la absoluta novedad que parece tener en el hemisferio norte, pero que a la vez plantea la necesidad de hacer una lectura justa de las discontinuidades entre el neoliberalismo de los 70, el de los 80 y el de los 2000. Así, en lo que respecta a mis propios trabajos, una de las preocupaciones que apareció y siguió apareciendo insistentemente durante los últimos años fue la de la periodización, es decir, la pregunta por las genealogías que debían ser convocadas para explicar los fenómenos de autoritarismo, y la de la pertinencia de los conceptos empleados por la crítica durante la década del 90 para pensar al macrismo. Concretamente, uno de los problemas que me planteé fue si las categorías que habíamos usado para pensar el menemismo en Argentina, tecnocratismo, subjetividad cínica respecto de los valores, espíritu de reconciliación multiculturalista, hedonismo consumista, entre otros, si esos conceptos, digo, servían verdaderamente para formular la crítica de la nueva derecha en el país, o si más bien estaban dificultando esa caracterización. Bueno, de estas preocupaciones surgieron los textos que componen el libro que mencionó Mica y que acabo de publicar, y que intentó dar cuenta de algunas de las transformaciones ideológicas que se habían venido operando en el entramado social argentino antes y durante el gobierno cambiemita, que a su vez mostraban afinidades más o menos ocultas con coyunturas explícitamente autoritarias de nuestra sociedad, y que posiblemente perdurarían más o menos espectralmente, por eso el libro se llama Espectrología, perdurarían, digo, después de la derrota de esta fuerza política en las elecciones de 2019. Entre esas transformaciones ideológicas me interesa destacar ahora tres cuestiones que a mi entender el último gobierno alentó con particular énfasis y que lo distinguen del menemismo. En primer lugar, la promoción de una lógica sacrificial que constituía el lado oscuro, para invocar a la Guerra de las Galaxias, constituía el lado oscuro de la celebración emprendedorista, de la autosuficiencia del individuo, y que instauró una lógica punitiva y autopunitiva en la cual no solo se legitimaban acciones sancionatorias, violentas, incluso sobre otros, sino que también se alentaba la convicción de que todos merecíamos ser castigados en tanto sociedad debido a supuestas irracionalidades o desmesuras cometidas en el pasado. Y con populismo muchas veces se refiere a eso, ¿no? La irracionalidad. Hago un pie de página. Un autor que se llama William Davis, que analizó el tema del neoliberalismo punitivo a partir del caso griego, dice, bueno, claro, el neoliberalismo punitivo es el que castiga a Grecia, la castiga diciéndole, ustedes se endeudaron, cometieron irracionalidades en el pasado, endeudamiento,
y entonces ahora deben ser castigados. Ahora, en nuestro caso, justamente el movimiento era contrario, porque no nos habíamos endeudado, nos habíamos desendeudado, y así todos merecíamos ser castigados. Esas son las paradojas que señalan que hay que pensar específicamente y señalan los límites de muchas reapropiaciones en bloque, digamos, de conceptos que están elaborados, que pueden significar algo para nosotros, pero que hay que pensarlos en su especificidad, porque acá la cuestión era inversa y sin embargo el elemento punitivista y autopunitivista se efectivizaba, pero con una lógica mucho más rara. El segundo elemento que quiero señalar es el acotamiento del tiempo histórico al presente inmediato e infinitamente reiterativo de los emprendedores que produjo el macrismo vía un borramiento militante del pasado conflictivo, la sustitución de la historia por la naturaleza en los billetes, por ejemplo, pero también de las utopías que incluso dentro del capitalismo neoliberal habían imaginado un horizonte de pacificación de la sociedad en un mundo global, precisamente durante el menemismo, por ejemplo. La globalización, el multiculturalismo, todo ese mundo de fronteras abiertas, todo ese mundo para el cual había que reconvertirse, bueno, ya era una posibilidad obturada en el macrismo, y esto produjo un acotamiento del tiempo histórico al presente de la inmediatez de los emprendimientos infinitamente repetidos. El tercer rasgo es la patologización de la reflexión, que fue caracterizada, no sé si lo recordarán, por un antiguo asesor del presidente, como una locura crítica que afecta al pensamiento nacional y que el mismo expresidente a su vez interpretó en una entrevista que le hizo Fontevecchia en el diario Perfil, interpretó el antiintelectualismo como una especie de signo de cordura de la gente común que ya sabe lo que quiere y que no quiere que la molesten con la búsqueda de razones, de historias y de consideraciones filosóficas como pretenden ciertas minorías. Bueno, me detengo brevemente en este último rasgo, el antiintelectualismo, que también podríamos llamar pragmatista, o pragmatismo, o practicismo, y que junto con la exacerbación de la cultura de la culpa y del espíritu de normalización, constituye una parte fundamental para mí de lo que el macrismo llamó la revolución cultural, que se quiso producir en la sociedad argentina. ¿Me escuchan? Porque no estoy viendo. Sí, sí, te escuchamos perfecto, Gise. Bárbaro. Bueno, si volvemos a algunas de las declaraciones de principios, iba a poner textos, pero textos no hay muchos, pero bueno, tienen, digamos, declaraciones de principios, panfletitos para discutir y para formar cuadros, esas cosas así. Bueno, si volvemos a algunas de esas, algunas de las cuales están recopiladas, por ejemplo, en Hagamos Equipo, un libro que escribieron Morresi y Bomaro a propósito del PRO. Bueno, si volvemos a esas declaraciones del principio, podemos observar que el macrismo se presentó, en efecto, desde el principio, como un pragmatismo orientado al hacer, así se llamaban a sí mismos, orientado al hacer, a una celebración antiintelectualista de la acción, diría yo, y no a una reflexión sobre ese hacer, reflexión que más bien sistemáticamente presentó como superflua, cuando no tóxica, asociada a una especie de obsesión con el pasado y al resentimiento y inmovilizante, ¿no? Toda la reflexión quedaba del lado de las cosas pesadas de la vida, ¿no? El pasado, la carga, la parálisis, el resentimiento, etc. Bueno, todo eso del lado de lo tóxico frente a la luminosidad de la acción constante. Y en consonancia con ese pragmatismo que valoraba la capacidad para actuar sin parar, antes que la formación y la reflexión, no solo el gobierno anterior no dudó en estigmatizar a investigadores, maestros y universidades como fomentadores de la vagancia, inoculadores del conflicto en una sociedad esencialmente armónica, sino que además
efectivizó una serie de medidas acordes con esta posición antiintelectualista, tal como recortes presupuestarios a instituciones educativas, subejecuciones de presupuestos educativos, cierre de programas y reducción de ministerios. Ahora bien, teniendo en cuenta este rasgo antiintelectual tan pregnante en la política y en la subjetividad que el macrismo intentó interpelar y que tuvo materializaciones concretas en la reducción de la cuestión educativa a su mínima expresión, ciertamente no nos puede dejar de llamar la atención la centralidad insospechada que el tema de la educación ha adquirido en los discursos electorales de la actual oposición, que muchas declaraciones hoy ocupan el mismo espacio que hace poco más de un año tenía la cuestión de la inseguridad. Diría que hoy el discurso de la derecha política se culturalizó y la educación parece una de sus principales preocupaciones. Viene siéndolo no solo en la campaña, hay que decir, no solo en la campaña electoral, en la que María Eugenia Vidal se presenta como alguien humilde que estudió en la universidad y fue, no, perdón, como María Eugenia Vidal tiene como uno de sus lemas, te quieren burra, sumisa y pobre, y donde Facundo Manes se presenta como alguien humilde, que estudió en la universidad y fue aceptado en sociedades científicas internacionales, no es solo desde la campaña, digo, donde pasan estas cosas, que viene adquiriendo el protagonismo increíble la educación, sino mucho antes, en lo que todos ustedes recordarán, la cruzada capa y espada, librada, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, por la presencialidad en las escuelas, ¿no? Donde parecía que la cuestión de la educación era algo de lo que dependía absolutamente el futuro del país. Bueno, mi pregunta es, ¿qué habría que hacer desde una perspectiva crítica frente a esta culturalización de la derecha, que en principio parecería diametralmente opuesta al antiintelectualismo, sostenido por las mismas fuerzas unos años antes? Me parece, entre otras cosas, que sería importante no dar por sentada esa incompatibilidad esencial entre el antiintelectualismo y el ideal de la educación, porque el antiintelectualismo muchas veces se expresó dentro de una educación pragmatizada, neoliberalizando, por ejemplo, la universidad, antes que limitándose simplemente a combatirla desde afuera. Pero lo que ahora me interesa señalar es más bien una cuestión metodológica. La cuestión de si no sería políticamente más relevante sostener una interrogación por lo que podría estar contenido en ese ideal de la educación, antes que limitarse a denunciar su uso espurio, tal como muchas fuerzas políticas contrarias al macrismo hoy en día tienden a hacer. Creo que, en efecto, dedicarse a denunciar el uso instrumental e inauténtico que una fuerza política puede hacer del valor de la educación para lavar su pasado o para sintonizar con las necesidades pragmáticas de la gente que ya no quiere tener más a los pibes en casa, nos aleja de otra pregunta que es política en un sentido mucho más fundamental que el que puede ser pensado a través del análisis de estrategias electorales. Esto es, ¿qué papel podría estar jugando la educación en las expectativas sociales de un futuro posible? O, dicho de otro modo, ¿qué temores y esperanzas conscientes e inconscientes podrían estar condensándose hoy para una gran parte de la población en el ideal de una sociedad educada? Un ideal que tal vez esté empezando a ocupar en la sociedad contemporánea el lugar que en la postdictadura detentó el ideal de una sociedad democrática. Resalto que, a mi entender, este tipo de preguntas es el que puede hacer una crítica de las ideologías. Una crítica de las ideologías preocupada por la objetividad, pero disociada de la ilusión de transparencia que muchas veces animó al materialismo vulgar. Y que es precisamente por esa potencia
de la crítica de las ideologías para hacer estas preguntas, que esa crítica, a mi entender, sigue teniendo actualidad. Para la crítica de las ideologías en las que estoy pensando, eso que aparece como socialmente deseable en un momento determinado, nunca es sencillamente una mentira, una falsa fachada ocultadora de los verdaderos intereses o un simple error, ni puede ser tampoco interpretado como un constructo impuesto por fuerzas políticas irrevocables según las necesidades electorales que dicte la ocasión, sino que constituye más bien un jeroglífico sociopolítico que exige ser descifrado, en el que se expresan, como decía recién, deseos y temores subjetivos, pero constituidos históricamente. Para decirlo con Adorno y Althusser a la vez, en la educación, para mí, habría que ver una de esas figuras enigmáticas que deben ser leídas como síntomas en el sentido de indicadores y condensadores de los modos en los que los sujetos lidian, en una coyuntura determinada, con aspiraciones muchas veces contradictorias entre sí, como pueden ser el deseo de más libertad y más orden, el reconocimiento del valor de la igualdad y la búsqueda del restablecimiento de jerarquías, la experiencia del carácter conflictivo de la sociedad contemporánea y la aspiración a la armonía social. Como ya sabía Marx, esas formas de lidiar con expectativas contradictorias no son azarosas, ni pueden ser explicadas a partir de la psicología de los individuos, porque están informadas por narrativas históricas sedimentadas que constituyen una memoria social, que los individuos no inventan, sino que encuentran, cito a Marx, dada al nacer, y que se les impone como una pesadilla sobre el cerebro de los vivos. Pero Marx también sabía que esa memoria social tampoco es un plexo internamente coherente y desprovisto de contradicciones, sino que está ella misma habitada por tensiones políticas que dividen a los términos, como muestra ejemplarmente la idea de educación, pensada durante toda su historia entre el ideal de autonomía asociado a la aspiración a la libertad y su función disciplinadora, que enseña a cada uno a ocupar el lugar que le corresponde y lo convierte en absoluto responsable de lo que pase después. Bueno, dicho esto en un plano más bien teórico, quería leerles ahora una serie de fragmentos de entrevistas realizadas recientemente en el marco de un proyecto sobre identidades, expectativas y discursos sociales en conflicto en torno a la pandemia y la pospandemia, en el que participamos con Mica, entre otros, y otras, en los que personas de muy distintas regiones del país y extracciones sociales coinciden en visualizar a la educación como aquello que nos falta y que permitiría el advenimiento de lo que imaginan como una sociedad ideal. Antes de pasar a los fragmentos, que ahí están visualizando, espero, señalo que, amén de las diferencias, las entrevistas que hicimos comparten en general un cierto aire de familia despolitizador y armonicista, donde, por una parte, la política tiende a aparecer como algo lejano, algo que hacen otros, incluso en los casos en los que los entrevistados y las entrevistadas participaron como fiscales o funcionarios en sus localidades, siempre aparece como algo que hacen otros, y no aparecen en las entrevistas en general menciones positivas de sujetos políticos, o aparecen muy escasas menciones en algunas pocas entrevistas. Por otra parte, en estas entrevistas, el conflicto emerge como algo nocivo, introducido en la sociedad desde afuera, ya sea por la dinámica propia de los partidos políticos, que cuando están en la oposición tratan de hacerle la vida imposible al gobierno, o por la psicología de algunos personajes ávidos de poder, o por la naturaleza humana que es egoísta, pero en todos los casos el conflicto emerge como algo nocivo, algo carente de racionalidad y también indeseable, en el sentido de que lesiona los vínculos afectivos. Finalmente, un tercer rasgo de las entrevistas en general, que quiero destacar,
es que el futuro se vislumbra como algo que ya pasó, ahora solo nos queda aguantar y esperar, como dicen muchos, o algo difícil de representar, excepto en el ámbito de la intimidad, digamos, terminar de hacer la casa, o que mi hijo termine la escuela, cosas así. Es sobre este fondo pesimista o incluso distópico a nivel de representaciones colectivas, donde llama la atención la emergencia de una imagen idealizada de la educación como aquello que podría salvarnos. Imagen que, por un lado, se insinúa a veces como solución a problemas más o menos coyunturales, como la gestión de la pandemia, la capacitación de recursos humanos, de salud, o la necesidad de hacer cambios frente a las restricciones al trabajo en el marco de la cuarentena, pero que sobre todo adquiere un valor por su relación tensa con la cultura del trabajo, la restitución del orden y el disciplinamiento social, las aspiraciones de movilidad ascendente y la autonomía de los individuos. Bien, paso a leer los fragmentos y luego voy a proponer un breve análisis. Primer fragmento es un médico cirujano de 51 años de Chubut, que dice a propósito de la pandemia. Entrevistadora, ¿qué opinión le merece la gestión de la pandemia? Entrevistado, acá el problema fue que nadie salió a educar, no como en Suiza o en Alemania. Acá encerramos a todo el mundo y nadie educó. Si esta enfermedad se puede mitigar con algo es con educación, nada más que con educación. Ahora tenemos la vacuna, pero nada más que con educación, y nadie del gobierno salió a hacerlo. Nos encerraron 9 meses y no educaron. Entrevistadora. Entonces, ¿no es un tema de recursos, de posibilidades? Entrevistado. No, no es de recursos. Sobran los respiradores en Comodoro, sobran. Respiradores hay a patadas, pero no tenemos educación. ¿Qué es lo más fácil? Comprar aparatos, pero formar gente no es fácil. Segundo fragmento. Una ama de casa de 58 años, Córdoba. No soy kirchnerista, no soy macrista, soy argentina. Yo sí estuve de fiscal para Macri, todo, pero soy argentina más que nada. A mí me gusta Macri como persona. No sé los detalles de su función, de su accionar, de su pasado, no tengo detalles. A mí me gusta su forma, me representa. Me identifico con la forma de manejarse con el mundo, con la gente, el respeto que mostró, desde el primer día que asumió. Más allá de los detalles de su gestión, que yo no te puedo discutir porque no tengo la información precisa, me gusta por la clase de gente, la clase de educación, la clase de respeto que tiene por el otro. No tiene que ver con el dinero. Hay gente muy humilde y es gente muy educada, muy respetuosa, muy laburante. Humilde, pero labura, estudia, manda a los chicos al colegio. Esa es la gente humilde. Y hay otra gente que es pobre, porque la criaron pobre de mente. Porque, por ejemplo, yo, si tengo una lona en la puerta, o a lo mejor una pared de cartón, voy y compro 2 ladrillitos, 3 ladrillitos, y voy haciendo mi pared. Pero hay gente que está acostumbrada a ser pobre. Eso es responsabilidad de los gobiernos. Acá estamos mal gobernados desde hace años. Ayudás al pobre, no le das dádivas, le das ayuda real. Le ponemos agua, le ponemos gas, aunque después haya gente que es muy ingrata. Y bueno, te destroza, te rompe, te vende, como hace tanta gente por ahí, porque no tiene cultura. Hay que cultivar a la gente, sentarlos y darles algo. Por lo menos que sepan leer, que sepan escribir, que tengan ese amor por la educación. Lo básico es la educación, buenas costumbres. Tercer fragmento, jubilada 75 años de Ushuaia. Como verán, está representado todo el país. Están tratando de terminar con la educación, lo que es lo más fácil. Un pueblo de ignorantes es un pueblo sometido. Y eso es lo que quieren. La gente percibe el plan y ¿qué hace con ese plan? Lo gasta en cerveza, en cigarrillos, en droga. No le dan valor al dinero, porque total les viene de arriba la respuesta. Yo veo las marchas,
Yo veo las marchas por televisión, esas mujeres que van a la marcha, que tienen el cigarrillo permanentemente en una mano y el celular en la otra, y van a pelear porque les aumenten los planes. Uno sabe cómo es la gente que recibe planes. Cuarto fragmento, jubilada de 63 años, La Pampa. Los controles actuales tendrían que ser controles. No hay controles, no hay control. Principalmente me parece una vergüenza total que no haya clases. Dice mi hijo, ay mamá, este viejo Fernández de mierda lo único que está logrando con esta pandemia es que no vayamos a la escuela. Que yo en lugar de ser un anestesiólogo voy a ser un camillero o un repositor de los chinos, porque ni la anónima va a quedar. Entrevistadora, ¿y cómo se sintió en el gobierno anterior? Entrevistada, vos hoy a una persona la llamás para trabajar en tu casa y la querés blanquear y te dice no, porque si yo estoy blanqueada tengo que cobrar, dejo de cobrar del gobierno. Piensan tener cada vez más hijos, porque cada vez van a cobrar más. Y el que está sin cobrar, sin trabajar, está ganando mucho más que una persona que insiste en trabajar. El pesito que cobra, que sea por él mismo, no porque le estén dando. No estoy en disconformidad con que se ayude, pero que la hagan trabajar. Tenés que hacer tantas mermeladas por día para ayudar a ustedes mismos. Obligarlos. O que esa misma gente pueda poner su puestito y venderla, o hacer un trueque, pero no darle, porque están sentados en la casa, que lo único que piensan es en cambiar su celular o en una birra. Quinto fragmento, costurera, 53 años, Misiones. La gente no quiere trabajar, la juventud no quiere trabajar. Hay familias enteras que nunca vieron a los padres trabajar y por ende nunca se preocuparon de trabajar tampoco porque no aprendieron. Toda cosa que se da hay que controlar. El gobierno tiró plata para vagos, para chupar. El gobierno dice, estamos ayudando. No, no están ayudando. Están criando más vagos. Porque al salario universal, no sé cuánto le dio por cada chico, mis cuñadas cobraron todo ese que había que anotarse. El IFE, le dice la entrevistadora. Sí, el IFE. Y no hizo nada. Se compró ropa, zapatillas, no hizo nada que te ayude en el futuro. Se termina la plata y terminó todo. ¿Qué ayudó a los pobres? Dio haraganes y vagos, a montones. Entrevistador. ¿Y en tu casa hablan de política? Entrevistada. No, yo les digo, no vamos a hablar más de política, porque yo sé tu opinión y vos sabés mi opinión. Yo nunca voy a estar de acuerdo con lo que vos decís, le digo, porque no estoy de acuerdo. Entonces, para evitar problemas, no hablamos, hablamos de cualquier otra cosa. Sexto y último fragmento, taxista y electricista, 53 años, Córdoba. Un hermano mío se ponía en la discusión en una mesa familiar por política. Estás loco, le digo. ¿Te das cuenta que todos nos fuimos afuera? No es por el sol, no es por el vientito, sino para dejarte a vos solo. Estamos cansados, decí lo que quieras, no te voy a contrariar, no te voy a decir nada. No, deja, chau, que pase, no me interesa. No, porque no voy a convencer a nadie de mis pensamientos, de mis ideas, y pretendo lo mismo. O sea, eso de que levanten la voz a ver si me convences, no, gracias. La política es una mugre, muy difícil de limpiar. Todos los políticos quieren estar arriba, porque todos quieren administrar toda la guita que entra de impuestos. No tendríamos que estar pagando el 50% de nuestros ingresos en impuestos. ¿Por qué sigue funcionando? Aquellos que chorearon millones de dólares, que no fueron ni siquiera patriotas, habría que darles pena de muerte. Si no hay pena, voy, afano todo en un banco, me llevo todo el oro, me lo escondo, me fumo 3 años en la cárcel, salgo y tengo todo. ¿Qué ejemplo le estamos dando a la gente? En un semáforo me pasó, trabajando en el taxi, transpirando, 40 de calor, sin aire acondicionado. Un pendejito me viene a limpiar el vidrio, andá, Gil, andá a laburar, me dice el pendejo, 8 años. O sea, él ganaba más que yo. Esa es la industria que tenemos nosotros. No puede ser que familias enteras en los barrios pobres estén ganando 100.000 pesos en los planes y yo no llegue a los 40 laburando. Entrevistador, ¿tenés alguna expectativa en relación al futuro y que el gobierno pueda hacer algo que mejore la situación? Entrevistado. Y lo único que le salió hasta ahora es poner la maquinita e imprimir billetes. Es una condena de muerte.
por más que laburemos, no vamos a solucionar nada. Lamentablemente tendría que ser una ley compulsiva que les diga a los que acumulan guita, loco, gastala. Y también inculcarle valores a los niños. Los niños llevan todo a casa. Entrevistador. O sea que vos le apuntarías al sistema educativo. Sí, sí, sí. Como parte de la currícula, habría que poner valores, valores que no siempre los tienen en su casa, porque no aprendieron, porque sus padres y abuelos no se los dieron, inculcárselos a los niños. Bien, destaquemos entonces ahora algunos rasgos salientes de la idea de educación que surge de estos fragmentos. Primera cuestión, educar es algo que aparece en relación antitética con los recursos materiales, como si se tratara de una suerte de bien espiritual independiente de los cuerpos. Sobran respiradores, lo que falta es educación, dar cosas es lo más fácil, lo difícil es educar. Las mutaciones de la mentalidad aparecen acá como motores de la transformación positiva de la sociedad, pero sin necesidad de cambiar las condiciones materiales de producción, las condiciones de vida, la circulación de la riqueza, ni la estructura social, e incluso contra esos intentos por cambiarlas. Segunda cuestión. Educar es una imagen que se invoca como imagen, sin soporte simbólico en términos psicoanalíticos. Es decir, desvinculada en general de marcos institucionales de referencia y de los procesos de los que depende. Se alude genéricamente a la escuela o a la transformación de la currícula, pero en la mayoría de los casos la buena educación es algo asociado a personas, y no a instituciones, gente de bien, concebida vagamente, ya sea como buenos padres, que saben dar el ejemplo, o maestros de alma, que aman su tarea, y en lugar de pasársela haciendo paros para no trabajar, van a dar clases. En tercer lugar, educar es casi siempre educar a los otros, ya sean los pares demasiado próximos, la cuñada de la señora de Misiones, que se compra zapatillas con los planes que le dan, pero a la que no le enseñaron a hacer algo para su futuro, y que cuando se acaba la plata se queda sin nada, o los subordinados, a los que, como dice la señora de Córdoba, hay que cultivar, sentarlos y darles algo, darles cultura, para convertirlos en buena gente humilde, que sepa hacer magia con 2 ladrillitos, con cada pesito que se gana, y te deje de romper todo, de destrozar todo lo que le das, como hacen los pobres de mente. Tanto en el caso de educar a los pares como de educar a los subordinados, la educación es lo que permite diferenciar acá gente humilde que sabe sacrificarse de vagos que no quieren trabajar. Y se enlaza fuertemente con la idea altamente moralizada de la cultura del trabajo. Pero en el caso de la voz que se refiere a los subordinados, no solo están presentes los diminutivos, ladrillitos, pesitos, que constituyen una especie de índices de la pobreza honorable, sino que también están los pronombres, le das, te rompen, que construyen además una jerarquía de clase, y que reclama respeto por el lugar de cada uno en la estructura social, que es en definitiva la que define la clase de gente invocada por la señora de Córdoba. En cuarto lugar, educar, tal como aparece acá, es finalmente un ideal absolutamente compatible con el lema antiintelectualista, no preguntes y hacé. Lema que no es ninguna novedad, hay que decirlo, del neoliberalismo, pero que el neoliberalismo potenció enormemente, y en particular el macrismo, con su culto del emprendedor, que no necesita formarse ni pensar, sino que en todo caso se hace en el camino mientras no para de apostar por el riesgo. Aún allí donde no se apela en estos fragmentos directamente a la idea autoritaria de inculcación de valores y buenas costumbres, como sucede, ustedes habrán escuchado en muchos casos, sino que se apela al discurso de la autonomía, esa autonomía se identifica más con el no tener que ser mantenido, no ser una carga para nadie, asumiendo sumisamente el mandato neoliberal de que cada uno es el único responsable de sus éxitos y de sus fracasos,
que a una reflexión sobre la validez de los mandatos sociales imperantes. Estos mandatos quedan más allá de toda crítica, aun cuando muchas veces se reconoce amargamente que el esfuerzo no sirve para nada y que el sacrificio puede resultar irracional desde el punto de vista de la satisfacción de los propios intereses, como cuando el señor taxista altamente autoritario de Córdoba decía: no vamos a arreglar nada laburando. Ahora bien, por este último punto es interesante destacar la forma discursiva de la tautología, que opera en esta cultura del esfuerzo. Mientras que en uno de los fragmentos la educación todavía se enlaza a una aspiración de ascenso social, ser anestesista y no camillero, que orienta el esfuerzo hacia una meta y lo justifica por esa meta, en la mayoría de las entrevistas, por el contrario, trabajar es bueno porque es trabajar. Y educado es aquel que reconoce la necesidad de este círculo. Dicho en otros términos, gracias a la tautología, no hay que educarse para vivir mejor, sino que hay que ser educado para reconocer que es así y solo así, trabajando, cómo es posible vivir. Ahora bien, ¿cómo es que este círculo tautológico del sacrificio llega a configurarse como un círculo, independizándose parcialmente incluso de la aspiración de ascenso social que le daba su fuerza a la idea de educarse en la universidad y que no está totalmente ausente en estos discursos de la educación? Pero, digo, independizándose de estas aspiraciones y al mismo tiempo manteniendo su fuerza vinculante, su fuerza de atracción para los sujetos. ¿De dónde podría venir la seducción del ideal de educación como el camino que resolvería los problemas del país para los sujetos involucrados afectivamente con ese ideal, que en la mayoría de los casos pertenecen a esos mismos estratos bajos de la sociedad que las clases altas conciben como meros objetos de una educación que solo ellas podrían impartir? Aquí me parece es donde resulta fundamental volver a la idea de ideología que presentamos al principio como un jeroglífico social, mediante el cual los individuos intentan resolver su relación con imperativos sociales y deseos inconscientes, muchas veces contradictorios entre sí. Un primer elemento destacable en este sentido es que la educación en estos fragmentos aparece para los entrevistados como una posibilidad de seguir imaginando algo así como un futuro, cuando, por una parte, prácticamente no creen en nada de lo que existe, pero al mismo tiempo quieren normalidad y orden, antes que transformación. El ideal de la educación, imaginada como actualmente ausente, parecería permitir una conjugación imposible entre la creencia en que ya nada nuevo puede pasar, e incluso sería bueno que no pase, y el malestar frente a lo que es. Y esto porque el ideal de educación se constituye como una imagen posible de la transformación en y por el orden, o del cambio sin y para que no haya acontecimientos. En otro nivel, tal vez menos inconsciente, se podría decir que la educación permite conjugar también demandas efectivas de más control y más libertad, que conviven contradictoriamente en muchas entrevistas. Y esto porque la educación aparece asociada tanto a la vida ordenada, disciplinada, responsable, como a la idea de autonomía, que aunque queda adelgazada en la idea de autosuficiencia, sigue permitiendo a los sujetos lidiar con su propia sensación de impotencia y mostrarse fuertes frente a los otros que pertenecen al mismo círculo. Y finalmente, la educación, aquí invocada, también podría ser pensada como una suerte de discurso del odio encubierto, que sirve para señalar a los vagos, a los que no contaron con el ejemplo de sus padres, y entonces están arruinados, pero señalarlos de un modo tal que los sujetos del prejuicio queden absueltos de tener que pagar el costo político y afectivo de la discriminación abierta, porque su operación se plantea en términos higienistas,
Esto es como una suerte de depuración que se hace en favor de las víctimas, invocando el valor de su autonomía y de su libertad. Bueno, el caso es que sería preciso seguir pensando estas hipótesis y el modo en que se imbrican, pero lo cierto es que el ideal de una sociedad educada no puede ser ni simplemente denunciado como una falsa impostura que podríamos correr del medio, ni tampoco puede ser asumido acríticamente, como si su sentido emancipador estuviera intacto. Hoy ese ideal de la educación parece constituirse más bien como una suerte de fórmula mágica por la cual deseos conservadores consiguen manifestar su malestar con lo que hay, pero tramitándolo en términos higienistas, en el sentido de que pretenden prescindir de la política y de que se realizan a favor de la homogeneización y a costa de la alteridad. Esto me parece importante. El país educado es un país que parece surgir en las complejas tramas ideológicas que venimos analizando acá, sin tener que hacer política y para no tener que hacerla, y como un país en el que se aspira a no tener que soportar más al otro. El país educado es un país en el que no hay que hacer política porque los políticos son corruptos, porque los entrevistados no quieren saber de los detalles de la trama política, porque todos los sujetos colectivos mencionados asumen para ellos un valor negativo. Pero no solo esto, no solo no hay que hacer política, ellos no necesitan hacer nada, sino que incluso imaginan en la educación como sustitución de la política en su sentido conflictivo. Si estuviéramos educados, este es el lema que subyace, sabríamos respetar y entonces ya no habría más conflicto. Pero por otro lado, el país educado es un país que surge para no tener que soportar al otro. En el doble sentido de no tener que soportar las preguntas y las opiniones divergentes del otro, yo no te voy a convencer y espero lo mismo, de nada sirve discutir porque nadie va a cambiar de opinión, etc. Y también para no tener que soportar al otro en el sentido de soportar lo antiestético, lo ominoso, diría, de la vida del otro. Es decir, es un país que surge borrando lo que en las imágenes de la vida del otro resulta agresivo para mi sensibilidad. Las imágenes de vagos tomando mate, mujeres que tienen hijos para cobrar planes y que van a protestar con un cigarrillo en la mano y el celular en la otra, la cuñada que se compra zapatillas, el chico que limpia vidrios y que a lo mejor gana más plata que yo trabajando en el taxi. Bueno, todas esas imágenes de un otro ominoso, que son portadoras de un alto contenido emocional, en esas imágenes la alteridad se configura siempre como violenta. El violento es el otro. Mientras que la propia violencia, por ejemplo, la de quien pide pena de muerte para los políticos y sugiere que también el pendejito limpiavidrios habría que enseñarle a respetar, pero que se escandaliza por el conflictivismo de su hermano, que quiere discutir, bueno, esa violencia propia se diluye en la imagen de la educación. Esa educación que aparece disociada de la reflexión y de la autorreflexión, de la pregunta por las propias opacidades del deseo, y aparece en cambio como algo siempre ejercido sobre otros, una imagen de la educación en la cual la arista emancipatoria del discurso de la autonomía tiende a palidecer o a constituirse en poco más que una racionalización de la violencia. Bueno, disputar esos sentidos renovando una cierta dialéctica de la ilustración parecería una de las tareas políticamente imprescindibles hoy. Nada más, gracias. Nada más y nada menos, agregaría, porque la verdad que, bueno, nada, el panorama, el recorrido, las reflexiones fueron densas en el buen sentido, o sea, complejas, y nos devuelven un conjunto de interrogantes que, bueno, nada, es uno de los objetivos del ciclo, ¿no? Yo voy a abrir
bueno, el chat ya está abierto para que todos y todas puedan hacer sus preguntas y comentarios, y mientras eso ocurre, igual ya veo que hay una, solo me preguntaba si no se podía agregar esto último que decías, Gisela, dos elementos, o sea, uno, pensar que esta idealización de la educación pasada por una especie de matiz ideológico neoliberal, no encubre también cierto paternalismo, o sea, si no hay detrás de ese ideal de educación un paternalismo que sería afín a modos contemporáneos del autoritarismo también, y del llamado a respetar una jerarquía, como si la sociedad fuese una distribución fija, estática de roles y posiciones que alguien bien educado no tendría o no debería cuestionar. Y si no podríamos también pensar en una, digamos, tercera acepción del no tener que soportar al otro, que es netamente económica. O sea, educar al otro no solo para no soportar sus apariencias antiestéticas, y ahí bajo múltiples expresiones o modalidades, o sus preguntas incómodas, entre comillas, subversivas, no sé, sino también soportarlos con los impuestos que uno paga al Estado y que se van finalmente en eso, que es, bueno, nada, que es pensado como finalmente un gasto improductivo. Y lo último que imaginaba en relación a esto, es que finalmente ese modo de pensar el ideal de educación, o como vos lo presentaste, lo traías, no es, se aproxima bastante a la exigencia del modo actual de capitalización, digamos, del modo actual de la economía. Digo, se parece bastante a la demanda de esa fuerza de trabajo requerida por el modo actual o por la razón neoliberal actual, también en el sentido más clásico. O sea, la educación finalmente bajo esa modalidad, cuando pierde el otro polo que la tensiona, que es el de la emancipación o de la crítica, o el uso autónomo de la razón, y me pongo ahora kantiana, lo que queda es la mera reproducción de la disciplina y de la disciplina de la fuerza de trabajo, y una fuerza de trabajo tal y como la demanda una coyuntura histórica particular, que en este caso podríamos definir como neoliberal. Dejo esas dos comentarios preguntas y leo bueno, Germán, por supuesto, también si querés hacer una pregunta o comentario, la sumamos ahora. Lo que propongo es que hagamos una ronda de preguntas y luego anotate, Gise, así después respondés las que quieras, obviamente. No sé si se me escucha ahí, sí. Sí, Bueno, Gisela, gracias por participar y por todo este aporte impresionante para poder pensar estas cuestiones. Eh, estuve hojeando tu libro y me detuve en algo bueno, que allí escribís sobre la idea de la comunidad del castigo, ¿no? Para intentar también vincularlo a esto que trajiste en esta conferencia, al tema de la educación o de este círculo tautológico del sacrificio. Vos proponés como un par ahí entre castigo y sacrificio en el libro, y la posibilidad de entender el castigo en su carácter positivo. De hecho, decís, con una potencia ideológica integradora, ¿no? En este sentido de integración. Si podés desarrollar esa idea para agregar, digamos. agrego la pregunta de Germán, una de Leticia que deja acá y dice, ¿podría profundizar sobre cómo interpreta usted el enfoque curricular por competencias en la educación en el marco de la cultura anti-intelectualista hegemónica? Bueno, me parece que algo un poco salió. Voy con la de Cintia, que dice, ¿cómo, dónde crees que se tendría que dar esa disputa de sentidos? ¿O tendría que darse esa disputa de sentidos? Ezequiel dice, bueno, me quedo con la contradicción.
me pareció brillante posición. Bueno, sí, esos análisis, Walter, lo puedes encontrar en el libro de Gisela, en el último, bueno, en realidad lo de la educación es muy actual, ¿no? Gisela, no está eso en el último libro, pero parte de las hipótesis, de los trazos más gruesos sí. El libro lo sacó las 40 Ríos, y se llama Espectrología de la derecha. Bien, estoy leyendo junto a ustedes. Bueno, ahí está. Bien, si querés, Gise, contestar esas y vemos si Sí. surge alguna otra. No, en relación a lo del paternalismo y el llamado a respetar una jerarquía, por supuesto. O sea, yo creo que lo que hay acá también son elementos autoritarios clásicos, digamos. La pregunta es cómo se articulan con en ciertos casos, no siempre, ¿no? Con formas, por ejemplo, con el argumento de que no hay que discriminar y de que hay que ser pluralista. En una de las entrevistas era genial como una de estas personas decía, bueno, antes les decíamos negros de mierda, no hay que decirles negro de mierda, ¿no? Porque no tiene que ver con el color de piel, está mal. No son negros, uno puede ser rubio y ser un negro de mierda. Entonces, eso es algo que yo no sé si alguien en la década del 70 lo decía. Yo creo que decía, ¿no? Y vamos para adelante, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, cuando tuvo que decir Bullrich, el ex ministro de Educación, o secretario, yo no sé qué era, tuvo que decir algo sesudo, dijo que teníamos que hacer de nuevo la campaña del desierto, pero que ahora era en la educación, y lo volvió a repetir antes de ayer, la misma idea, ya no me acuerdo quién, o sea, pero es siempre este mismo. En ese movimiento hay que leer, me parece, un doble movimiento. Por un lado está remozado, porque es la educación, no la espada. Pero por el otro lado, lo que están trayendo es nada más y nada menos que a Roca, la campaña del desierto. Entonces hay que ir y venir. Si decimos es lo mismo, perdemos la capacidad de interpelación ideológica que tienen, porque muchas de esas cosas para muchos ya no son aceptables de ser escuchadas. Entonces, no funcionan así, no te llega, si es demasiado violento, hay muchos que no se sienten interpelados por ese tipo de imágenes, ¿no? Pero a la vez se enganchan en lo que ellos mismos viven como algo insoportable, esa imagen de la cuñada que recibe los zapatillas y que cómo puede ser que tenga nuevas zapatillas. Es una señora humilde de Misiones, su cuñada también, pero todo eso, tal vez si le dicen, y hay que meterla en un campo de concentración a tu cuñada, no lo aceptaría, ¿no? Pero sí acepta, y es más, goza, castigándola porque es una vaga, castigándola porque cobra el IFE, y sintiéndose superior a ella. Entonces, es necesario hacer los dos movimientos, el demostrar, me parece, las continuidades con el discurso clásico de la derecha, y esto en el plano de lo que hacen con la historia se nota mucho, que de hecho yo creo que hay una doble estrategia, si lo vamos a pensar en términos de estrategia. En el macrismo hubo dos. Una era reponer los signos de clásicos de la oligarquía, ¿no? La campaña del desierto, Roca y qué sé yo. Y otros eran borrar la historia en tanto tal, sacarlo incluso a Roca de los billetes. ¿No es paradójico hacer las dos cosas a la vez? Decir que los mapuches quieren un estado paralelo, un estado dentro del estado, que hay que hacer la campaña del desierto. Ese es un discurso de 1900, digamos, de antes. Pero al mismo tiempo tiene esta otra dimensión, y eso es lo que lo hace más efectivo, mucho más ideológicamente efectivo. Ahora, en ese sentido sí, creo que hay que hacer dos movimientos contradictorios. Las periodizaciones, la periodización de la Ilustración, por eso decía, no es nuevo. Efectivamente, la educación, el elemento disciplinador asociado a la educación, es tan, ya Adorno y Horkheimer, ¿no?
está ahí la idea de qué supuesto de relación con la naturaleza y qué supuesto de relación intersubjetiva había en cierto ideal de ilustración. No lo inventó el macrismo, lo que pasa es que lo que sí hizo el macrismo fue tomar, como si dijéramos, esa idea de autonomía y lanzarla, digamos, a un protagonismo casi sin precedentes en la cultura nacional, y al mismo tiempo vaciarla totalmente de la pata crítica. Eso siempre fue una tensión interna de la ilustración. Podría ser el devenir positivismo de la ilustración, según Adorno y Horkheimer, ponele, que sea eso. El abandono de la pata crítica en favor de la fórmula, de la repetición y de la reproducción de lo dado. Eso ya estaba, digamos, ellos lo leen desde Odiseo más o menos. Pero sin embargo, hay que leer la forma actual en la que eso se da, ¿no? ¿Cómo aparece eso? ¿Por qué ahora? ¿De qué modo? ¿Por qué prende como una especie de imagen de futuro en un momento que la idea del cambio ya fracasó, la idea del globo ya fracasó, todas esas cayeron, ¿no? No es en cualquier contexto en el que surge esta especie de ideal de la educación. ¿Dónde hay que dar la disputa? Yo creo que hay que darla en todos lados, o sea, todos lados donde podamos, porque me parece que está muy bien espantarse y decir no puede ser, antes de ayer decían lo contrario, pero cada vez que escucho este argumento a la vez me espanto porque pienso, ¿y esto es la última palabra de lo que podemos decir en vez de disputar realmente los sentidos de educación, disputar los sentidos de humanidad que hay ahí, disputar los sentidos de razón que hay ahí, de dignidad, de autonomía que hay ahí? O sea, lo máximo que podemos hacer es pelearnos diciendo que los que nos preocupamos de la educación somos nosotros. Me parece muy pobre, o sea, me parece que la política sí se empobrece de un modo garrafal y que eso siempre perjudica a las posibilidades de transformación. El empobrecimiento de la política nunca me parece que sea del lado del bien. Siempre es del lado de la conservación de lo existente, por una cuestión de que lo existente es lo que más fuerza tiene a su favor. Ahora, en relación al círculo del sacrificio y del castigo, sí, yo creo que otro límite de la crítica es obsesionarse con elemento manifiestamente violento de la violencia y nunca interrogar, podríamos decir, la violencia simbólica, pero no solo la violencia simbólica que lastima, sino la capacidad integradora que tiene esa violencia simbólica. O sea, la capacidad que tiene para permitir que haya gente que considera que ahora sí participa de algo, que sí participa de una comunidad. Para mí es un error pensar que el neoliberalismo es solo atomista, es solo atomizador, privatizador. Lo es, pero al mismo tiempo configura comunidades negativas, comunidades que tienen lazos libidinales muy fuertes, o sea, muy fuertes, y por eso aparecen estas imágenes. Estas imágenes no son opiniones indiferentes. En estas imágenes, por eso no son cínicos, o sea, son cruzados. Están dispuestos a batirse por esto, porque realmente los toca muy profundamente. O sea, no es la adscripción a una doctrina, no les importa nada de si lo dijo o no lo dijo, o está en el ADN de la doctrina neoliberal, según Hayek o según no sé quién. No es eso lo que compromete ideológicamente. Lo que compromete ideológicamente es este enganche pasional. Es este enganche pasional con, en este caso, algo que parece permitirnos salir de una situación insoportable para nosotros. El pendejito de los vidrios, siempre son subordinados, ¿no? Siempre los que aparecen como insoportables son más chicos, están más abajo, son más, ¿no? Adorno diría identificación con el fuerte, y siempre las cabezas que hay que pisotear son las de los que nos resulten insoportables, son los de los demasiado próximos o los de abajo. Pero bueno, esas imágenes, o sea, no es nada más ni nada menos
para no tener que soportar. Por eso no es una cuestión estética en el sentido de la bella forma, es una cuestión estética en el sentido de la sensibilidad, de los afectos. Es una cuestión estética en el sentido de que yo no soporto seguir viviendo, si sigo viendo esas imágenes, ¿no? Quiero que desaparezcan de mi vista, ¿no? Y es por eso que el compromiso ideológico tiene una fuerza que ninguna adhesión a una doctrina puede dar. No puede prometer mucho de la transformación del futuro, digamos. Lo que puede prometer como futuro es esa desaparición de lo insoportable, de lo ominoso. Y esa es una fuerza comunitaria. Horrible será, pero comunitaria al fin, porque genera, no sé si lazo social, pero lo que sí genera es amalgamas de individuos como mínimo. Leo, bueno, agrego eso nomás que el otro, digo, es el odio al subalterno, al subordinado, la identificación con el fuerte, eso efectivamente se reproduce y también la voluntad de separarse del más próximo, pero también es como una especie de rechazo indiferenciado a la casta política también, la que hace mella dentro, que es bastante clásica, pero tiene declinaciones quizás también que habría que pensar mejor o actualizar. Lucas hace una pregunta que te comparto, que dice, esa excentricidad de la educación que permite imaginar otro futuro, ¿no puede relacionarse con otras formaciones ideológicas? Pienso en el discurso libertario. Está silenciada, José. ¿Pienso en el discurso qué? Libertario. No, bueno, a mí me parece que estas entrevistas, nosotros fuimos a leer, digo porque lo hablamos con Mica también, muchas de estas entrevistas, para ver si efectivamente había una especie de deseo absoluto de rompamos todo, libertad, libertad. Nos pareció que, la verdad es que no, la verdad es que nos pareció que está sobrerepresentada la presencia del discurso libertario, y que más bien lo que predomina es una posición bastante conservadora. Ahora, dicho esto, sí creo que, por supuesto, hay elementos acá que sí que son del discurso, me parece, con los que engancha el discurso libertario y su crítica de las instituciones. Ese elemento de que sea la imagen, pero la imagen no tiene soporte, no hay soporte institucional, todas las instituciones son malas. O sea, en las entrevistas hay algunos que lo plantean directamente, no se puede creer en los medios, no se puede creer no se puede creer en nada, o sea, no se puede creer en la política desde ya, primero, que no se puede creer. Pero tampoco se puede creer en los medios, tampoco se puede creer en la corte, tampoco se puede creer en el sistema judicial, o sea, no se puede creer en nada. Todas las instituciones, y ahí engancharía con los terraplanistas, incluida la ciencia, podría llegar a decir un libertario, incluida la ciencia, mienten, porque hay teorías conspiradoras funcionando para interpretar ese mundo como una enorme mentira. Ahora, mienten, pero los terraplanistas salen a buscar sus propias evidencias. No es que son anticientificistas en el sentido de ir en contra de la búsqueda de las evidencias. De lo que van en contra es de la institución ciencia, ¿no? Yo diría, me preguntaría si con los libertarios no pasa lo mismo, ¿no? Ellos van, hay imágenes con las que se quedan, no sé, tal vez la imagen de alguien buscando evidencias y tirando supuestos datos, no es ajeno a un libertario, lo que es ajeno es la institución que tal vez pretende mediar con, bueno, formas de organización a través del tiempo, procesos que hay que sostener, discusiones que hay que sostener, etc. Todo eso es lo que a un libertario le parece denso, pesado, denso en el sentido de redundante, o sea, de opresión. O sea, todo eso oprime. No quiere decir que el objeto en sí mismo no sea seductor para él, ¿sí?
Para un terraplanista el dato es seductor. De hecho hicieron un congreso en el cual se la pasaron mostrando los datos que tenían. Búsquenlo esto, porque es genial. Lo hicieron en el sur de la provincia de Buenos Aires, si no me equivoco, ¿no? O sea, era casi un congreso eso, pero sin ciencia, o sea, sin institución ciencia, con evidencias, pero sin institución ciencia. Yo no sé, por eso pregunto si los libertarios en realidad no funcionan más a nivel de lo imaginario sin soporte simbólico, o se quedan con algunas figuras que coinciden, imágenes que coinciden con otros discursos, pero lo que no soportan es la trama institucional y el carácter procesual y el tema de, bueno, de la no inmediatez y del no espontaneísmo. O sea, Althusser decía, piensa en el tiempo como éxtasis y depresión, piensa en el tiempo como, se los decía a los de mayo del 68, cabe decir, piensa en la historia como si fueran exabruptos, ¿no? De represión por un lado y de explosión por el otro. Y en realidad lo que hay que hacer es pensar la historia en el término de procesos y cortes continuados. Esa era la idea de Althusser. Ahora, yo diría los libertarianos son una especie de mega expresión de ese pensar el tiempo como una especie de juxtaposición instantánea, digamos, de romper cosas y eventualmente, no sé, dejar en el camino señales, ¿no? Pero bueno, sí, me parece que hay algo que se puede, o sea, no son excluyentes. A mí me parece que hay que seguir enganchando tramas y produciendo diferenciaciones, ¿no? Probablemente acá estén juntas cuestiones que corresponden a distintos niveles o que habría que pensar en distintos niveles. Yo creo que, por ejemplo, el tema de la imaginabilidad o no imaginabilidad del futuro, desde un punto de vista subjetivo, es algo que se tramita en un nivel mucho más inconsciente que el tema en el que se puede decir, y sí, viste, yo te pido más control por acá y te pido más libertad por acá. Yo creo que eso se puede decir. Yo no sé si se puede decir, bueno, para mí, la verdad que ya está, o sea, estamos muertos, ¿no? Se puede decir, por supuesto que se puede decir, pero no tiene el mismo peso, ¿no? En la constitución psíquica de los sujetos. No sé, tal vez uno, apelando al primer Freud, podría decir, uno puede ser inconsciente y el otro preconsciente, y el otro consciente, ¿no? Decir que el otro me resulta insoportable para un sujeto de hoy, no es tan tramitable, o sea, algo de eso se tiene que reprimir, porque no es soportable para él mismo decirlo, simplemente odia. Entonces tiene que aparecer la racionalización, la justificación. Entonces, bueno, ahí hay operaciones psíquicas funcionando, y no todas estas cosas, me sospecho, tal vez no están en el mismo nivel. Tal vez hay que pensarlas, así como hay que pensar distintas genealogías superpuestas, por ejemplo, la genealogía de la Ilustración, la genealogía del colonialismo, la genealogía del capitalismo, la genealogía de los procesos capitalistas en Argentina y en Latinoamérica, que son distintas esas genealogías. Bueno, tal vez también hay que pensar capas, niveles distintos, en cuanto a su nivel de conciencia o inconsciencia o de posibilidad de ser tratados reflexivamente y en qué niveles afectivos operan. Bien, bueno, le doy la palabra a Mario, que levantó la mano, y luego habla Gisela y cerramos. Bueno, gracias, Gisela. Gracias por invitarnos a leer tu libro, además, porque me parece que muchos de los que escuchamos esta intervención salimos rápidamente a completar esa lectura. Yo tengo no sé si es una pregunta, pero quiero dejar una inquietud. Conozco bastante el trabajo que hacen ustedes y que es una contribución extraordinaria. Quizás por otro lado me parece casi de las pocas contribuciones que tenemos, o la única en la Argentina que trabaja seriamente sobre la cuestión desde la perspectiva de la crítica ideológica sobre las configuraciones ideológicas de la sociedad argentina, para decirlo así medio sintéticamente.
Me preocupa la sociología de esto, en el sentido de la sociología en el sentido de las clases o de los grupos sociales, porque habiendo tenido acceso a algunos de los datos de los trabajos más cuantitativos que hicieron en el grupo, advierto que hay un proceso que es relativamente dinámico, en donde esas configuraciones se relacionan con sectores sociales, con grupos económicos, con niveles de ingreso, y también con la política, con el voto, con las elecciones y con el periodo histórico, básicamente de los últimos 20 años. Me interesaría una reflexión tuya alrededor de ese punto, alrededor de cómo advierten ustedes en ese proceso que han visto consolidarse respecto de esto que llamaríamos una especie de nueva subjetividad que se alimenta de distintos lugares, y dónde ocurren los puntos de resistencia, si esos puntos de resistencia se han consolidado frente a esta expansión de esa subjetividad, o hay alguna responsabilidad del otro lado, para decirlo en términos medio en la lógica de la tensión o de la puja política, hay alguna responsabilidad para que sectores, incluso empobrecidos, sectores medios bajos, cuentapropistas, etcétera, etcétera, sean una masa de indisponibilidad relativamente fácil ganada por este discurso. Si hay alguna reflexión alrededor de esta dimensión más política de la cuestión, esa sería la pregunta. Sí, yo iba a decir que me iba a poner voluntarista política, porque no, yo creo que las responsabilidades son sobre todo políticas, o sea, entendiendo que hay limitaciones económicas estructurales que para mí tienen que ver con el capitalismo y las van a seguir teniendo que ver, pero me parece que si hay la pobreza de la discusión política es un gran problema, porque son todos espacios que se dejan vacantes y no hay vacío. O sea, cuando se dejan vacantes, no hay vacío. Lo que hay está lleno por lo dominante. O sea, cada espacio que no es, Adorno decía, hacerle violencia a la violencia habitual. Eso es. O sea, cuando no le haces violencia, lo que hay es una violencia dominante que está funcionando. Entonces, él decía esto para pensar cosas filosóficas muy complicadas, como el arte, por ejemplo, ¿no? Pero era eso. Hay una violencia en el arte, hay una violencia en las cosas que parecen más inviolentas, y ni que hablar en las discusiones o en las argumentaciones políticas. O sea, mucha gente, casi todas, que creen que nuestros problemitas con la... Mica dijo recién, me voy a poner kantiana. El kantismo es un gran problema sobre la reflexión moral y sobre la constitución reflexiva. Claro que nos tendríamos que poner kantianos. O sea, si alguno de nosotros pensamos que estamos más allá de los problemas de Kant, estamos muy equivocados. O sea, si los que hacemos política y los que hacen política piensan eso, están muy equivocados. Porque estamos totalmente metidos en esa discusión. Miren a Carrió, que elevó todo el discurso de la moral, la justicia, la redención, todos esos términos. ¿Cómo no vamos a hablar en ese nivel? El que no habla en ese nivel perdió. El que hable de gestión, nada más, perdió, ya está. O sea, hay que sostenerse en ese nivel, porque ese es el nivel de la justicia nacional, el nivel, como decía Mica, de los problemas de eso, justicia social, nombrar esas palabras, no reducir el lenguaje a un gestionalismo berretón, digamos, porque si no se dan ahí las disputas políticas, y bueno, entonces esas palabras, por más que no nos gusten, nos suenen demasiado morales, no van a desaparecer porque no nos gusten. Están funcionando y existen y producen sentido. Entonces sería mejor discutir qué quiere decir justicia, qué quiere decir responsabilidad. Yo creo que Cristina en muchos momentos lo hizo. Hizo un trabajo de, bueno, justicia. A ver, ¿qué quiere decir justicia? ¿Qué quiere decir seguridad? Lo hizo de una manera política, por supuesto, que era lo que ella puede hacer y que hace genialmente, era poniendo escenarios políticos en los que esa palabra tenía distintos sentidos. Bárbaro. Me parece que lo tendríamos que hacer
en la universidad, que lo tendríamos que hacer, no poner a los críticos versus los no críticos, porque todos se reconocen en el criticismo, es como reconocerse como democráticos. Hasta hoy todos se autorreconocen como democráticos. Puede ser que dentro de muy poco no. No sé, yo lo que más temo es que esta idea, en serio, lo hago como una pregunta, pero ¿no estará reemplazando la idea de la sociedad educada a la idea de la sociedad democrática? ¿No será que dentro de un añito estaremos diciendo, bueno, no me importa tanto si tenemos elecciones, porque mientras estemos todos educaditos, yo no sé si es imposible algo así. Y sí creo que el foco de resistencia, no sé si focos de resistencia, pero lo que sí veo es que estos fragmentos que yo elegí, efectivamente hay un problema de edad. Hay una cuestión de que no hay nadie menor de 50, pongamos, ¿no? Ese es un tema. Después, distribución del país, toda. Y distribución social, la verdad, no hice un trabajo sociológico muy sociométrico, digamos, de nivel de ingresos y cosas así, no lo teníamos en principio en las entrevistas, pero sí, no me parece que haya nadie que descolla como clase alta acá. En todo caso, hay clases medias altas, acomodadas. Pero después hay amas de casa jubiladas, costureras, gente que limpia casas, taxistas, electricistas, o sea, no es la gente beneficiada a la que le sonríe la vida, digamos. Entonces, la verdad es que si me tengo que basar en esto, habría que, por supuesto, volver a cruzarlo. Estamos haciendo una encuesta con base, con representación, digamos, las entrevistas no son representativas, desde el punto de vista sociológico, digamos, así que no lo podría decir categóricamente. No, por las entrevistas no me parece que el corte de clase haga mucha diferencia. No me parece. Mario, ¿querías decir algo más? Porque levantaste la No, mano. está bien, está bien, simplemente suelo dejar una metáfora que me vino ahora mientras escuchaba a Gisela de Lechner, que le dio título a un texto de un gran amigo nuestro que se llama Eduardo Rojas, en un trabajo que hizo de eso, que intentaba explicar por qué había fracasado la concertación, e intentaba incluso anticipar lo que después fue el gobierno de Bachelet, por lo menos la elección de Bachelet, porque había aparecido una persona que nadie esperaba que surgiera, que armó un gabinete que nadie de lo que lea el mainstream de la concertación hubiera apostado que hiciera, etcétera, etcétera. La metáfora es los murmullos y los silencios de la calle, dice Lechner, refiriéndose a ese ejercicio de la política, de estar muy atento a eso que pasa en esa calle, que para los chilenos es muy particular, y en particular para el establishment político progresista, digamos, gobernó 20 años desde la transición de la dictadura, en el sentido que me da la impresión de que a veces, cuando uno escucha a un ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, escucha al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, decir las mismas cosas, y estoy haciendo una simplificación, pero quiero decir, casi reproducir el discurso de un ministro coacheado por alguien que le dice que la seguridad, que las encuestas dicen y que la gente está preocupada, etcétera, etcétera. La percepción que tenemos es que no están escuchando desde una perspectiva ideológica propia para responder, como vos decís, qué queremos decir nosotros cuando decimos seguridad y qué quiere decir otro cuando habla de seguridad. Y eso me parece que es una especie de camino hacia la derrota absurdo, digamos, porque parecía plantearse en términos de una incomprensión de la demanda de la vida en el conurbano, realmente una incomprensión, porque efectivamente no se está atento a esos murmullos y a esos silencios, cosa que me parece que hay algo del reflejo de la política que combina una falta de discusión y un empobrecimiento teórico de la discusión política y una falta del ejercicio práctico de interacción con la experiencia popular. Me parece como básico, ¿no? Pero bueno, nada, muchas gracias igual. Bueno, le agradecemos una vez más a Gisela por su participación y los invitamos a todos y todas a la próxima conferencia que va a estar a cargo del doctor Luis Bulengino y cuyo título será De la sociedad de la competencia a la del descarte,
Recuerden que este ciclo va a tener una duración de 4 meses, 3 meses, termina en diciembre, será cada 15 días y vamos a contar con muchos colegas que están pensando en torno a estos tópicos, así que todos quedan invitados y esperamos reencontrarnos entonces en 15 días. Y Tatiana levantó la mano, pero ya no sé si nos estamos despidiendo o hay lugar, no sé Gisela si te tenés que ir. Bueno, nos puso un corazón. Bueno, agradecemos mucho a todos y todas y entonces nos vemos en 15 días.